Pues hola a toda la comunidad de Quiero Cambiar el Mundo. Yo soy Carlota Calderón y hoy tenemos una entrevista muy especial con Andrea González. Ella es cofundadora de Nuestro Flow junto con su hermana Mabel y con ella vamos a hablar sobre lo que sucede cuando realizamos investigaciones de usuario. Andrea, ¿cómo estás? Ay, hola Carlota, muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti por compartir la historia de Nuestro Flow. Eh, Nuestro Flow es una plataforma de comunicación de proyectos sociales y culturales que tiene como misión cambiar la discriminación por la equidad y diversidad a través de la construcción de nuevos relatos. Originalmente nuestro flow se llamaba El negro está de moda y tenía como misión combatir los estereotipos a los que se enfrenta la comunidad afro en Colombia. Andrea, y mi primera pregunta es, ¿cómo realizaron este acercamiento a personas negras para conocer su realidad y poder diseñar soluciones? Pues mira, Carlota, desde el principio creo que hubo un interés más por conocer este tema de la discriminación. Fue un interés un poco personal, genuino, porque en algún momento mi hermana y yo vivimos lo que era ser mujer migrante, por ejemplo, en otros países, ser mujer latina, ¿no? Tener algunas etiquetas, pero esto guardaba unas proporciones también, ¿no? Nosotras igual teníamos otros privilegios, pero ahí empezamos a acercarnos a este tema. Pero pues luego si queríamos saber ya más sobre la discriminación racial o cultural, pues teníamos que hablar con las personas que lo habían vivido, ¿sí? Nosotros creemos profundamente en la empatía, sin embargo, pues no hay nada como las personas que lo viven y lo hablan para que también nos enseñen de esa manera todo lo que no sabemos y no creemos al respecto. Entonces, yo me acuerdo que toda esta investigación o este acercarnos a otra cultura que creíamos que es muy nuestra, que sabemos que es muy nuestra, pero que realmente no estaba muy cercana a lo que nosotras habíamos estudiado, compartido, vivido, empezó con una organización que se llama FRODES, que es la Organización de Afros Desplazados de Colombia, y con Luz Marina Becerra, ya en este momento era la presidenta, nos pudimos acercar mucho a conocer realmente la situación histórica que han vivido los pueblos, las comunidades negras en Colombia, pues en el mundo entero, pero digamos que muy enfocadas en Colombia y luego muy enfocadas también en Bogotá, que es donde comienza el proyecto. ¿Sí? Yo vivo en Bogotá, somos de Bogotá las dos, entonces también tiene otras particularidades al ser una ciudad capital, con otras dinámicas y bueno, ahí comenzamos como toda esta investigación de conocer, de acercarnos a otros colectivos, de ver que también estas procesos que hacen las comunidades negras tienen muchos matices en sí mismas, hay unos procesos mucho más políticos, activistas, con otras dinámicas y otros pensamientos también que se deben respetar, conocer. Y bueno, fue todo un mundo que se nos empezó a abrir, que no nos imaginábamos, la verdad pensamos que el tema era un poco más, eh, no quiero llamarlo sencillo, no lo quiero desmeritar, pero un poco sí diferente a lo que nos fuimos encontrando. Nos encontramos con que es un mundo muy grande, que tiene muchos matices, que hay que aprender mucho, pero sobre todo desaprender. Y fue como el reto y lo que nos llevó a seguir pues con este proyecto creyendo un montón porque sabíamos que desde nosotras teníamos que desaprender muchas cosas que teníamos en la cabeza y bueno, esos fueron los primeros pasos y ahí ya se vino un punto mucho más grande que es lo que hoy, pues hoy en día estamos construyendo con nuestro flow. Sí, me encanta lo que compartes, el acercarte a organizaciones que ya hayan hecho trabajo de campo y tengan un recorrido para aprender con ellas. No sé si puedes compartirnos un par de insights que ganaron hablando con comunidades afrodescendientes y con estas organizaciones que un poco tumbó lo que tenían en mente. Bueno, pues yo me acuerdo y esto lo cuento además muy seguido porque creo que sí fue algo, es como de esos momentos, ajá, de esos momentos relevantes en la historia de pronto de cualquier persona, en este caso de la empresa. Y fue una pregunta constante que me hicieron a mí y que yo creo que nunca me había hecho. Y era algo tan sencillo como cuando yo venía o iba a algún espacio a hablar de estos temas, me preguntaban, pero ¿por qué usted hace esto si no es negra? Ouch. Y claro, yo la verdad al principio, claro, uno responde cualquier
cosa para salir del paso, pero me pasó en varias ocasiones con personas diferentes y eso pues sí me hizo también un día sentarme a reflexionar y pensar y decir, oiga, de verdad, ¿por qué lo hago? ¿No? De verdad, esto es genuino. Eh, lo quiero hacer porque a veces uno se cree el salvador en muchos sentidos, la salvadora en muchos aspectos y eso también las organizaciones sociales, digamos, nosotras no queríamos ser, pues somos una empresa social también para darle un carácter diferente, que no es asistencialista, no tiene una figura de salvación, sino creemos profundamente en el trabajo colectivo, pero a veces uno puede caer en eso, ¿no? Y no estaba mal también pensarlo, decir, bueno, realmente, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es la intención genuina de hacer esto? Sí, posiblemente sí, dentro de mi familia, dentro de lo que soy yo, las comunidades negras están en otras generaciones, porque además sí están, después lo buscamos y sí, en mis bisabuelas, pero digamos que cercanas no están, no es un tema que nos ha tocado personalmente. Entonces sí fueron como uno de los primeros insights, de los primeros cuestionamientos y luego de varios consejos en donde nos decían justamente que hay que trabajar de la mano, ¿no? Que hay que desaprender mucho de nosotras, pero que también hay que trabajar de la mano con las comunidades negras, entender que las comunidades negras y todas las poblaciones con las que uno también vaya a trabajar, los clientes, los beneficiarios, tienen su propia voz y simplemente lo que hay que tratar de hacer es no tomar su voz, sino abrir un camino para que esa voz se escuche, ¿sí? Y esas fueron algunas de las situaciones que empezamos a entender y aprender, decir, nosotras no vamos a hablar por estas comunidades, porque estas comunidades llevan años hablando, llevan tiempo atrás hablando, simplemente sí vamos a generar un poco más de conciencia y la importancia de escuchar estas otras voces. ¿Sí? Pero entonces son líneas bien delgadas que nos hicieron ir replanteando el proyecto de a poco. Y sí, creo que fue entender como que hay otras miradas también. Esos fueron otros de los insights que nos hacían, era cuestionarnos que no es la única mirada la que nosotras podíamos tener sobre una situación de discriminación o desigualdad. También hay que cuestionarnos otras formas de hacerlo que de pronto no son tan evidentes a nuestra cultura. Y bueno, eso creo que fueron como algunas de las situaciones que hicieron que nosotros nos fuéramos repensando cada vez más lo que pensábamos que el negro está de moda iba a ser. Uh-huh. Fantástico. Y te quiero preguntar por la evolución del negro está de moda a nuestro flow, haciendo especial hincapié en cómo ese contacto permanente con los usuarios ayudó a esta evolución. Sí, pues mira, nuestro flow siempre existió desde el principio. Al principio sabíamos como que la empresa o la sombrilla grande queríamos que fuera nuestro flow. Sin embargo, este trabajo con mi hermana lo lanzamos con una campaña en particular que se llamó El Negro está de moda. No sabíamos qué iba a hacer, no sabíamos qué iba a pasar, era una campaña de comunicaciones y ya la lanzamos y bueno, empezó a generar una gran curiosidad, varias personas se acercaron, empezó a ser sonoro porque era un tema que no se trabajaba, no se tocaba. Principalmente El Negro está de moda estaba construido para llamar la atención frente a frases que utilizan la palabra negro de manera negativa y esto crea imaginarios y crea pues todo un mundo también negativo hacia las comunidades negras y queríamos hacer esa unión. Con el tiempo, cuando ya lo hablábamos directamente con las comunidades negras, quienes eran las que se veían reflejadas en este nombre, empezamos a ver que había diferentes opiniones, ¿no? Había unas que les encantaba, les parecía fantástico, se sentían reflejadas, pero había otras que por supuesto yo después empecé a identificar más, eran mucho más personas más activistas, más académicas, que han trabajado también en toda esta reivindicación de las comunidades negras y que entendían el significado, digamos, ya gramatical de lo que podía ser que nosotras no habíamos entendido. Y era que, pues, lo negro no podía ser una moda, ¿sí? La moda estaba entendida un poco como algo pasajero, como algo más light, más, sí, como sin poco sustento, y para ellos que llevan años de lucha, pues le sonaba realmente atropellador frente a su constante lucha pues de tanto tiempo. Y eso realmente nosotros no lo habíamos visto. Y fue sentarnos a hablar y decirles, no, pero es con esta intención. Claro, al principio hay tensiones, ¿no? De decir cómo lo van a hacer así y de cerrar algunas puertas.
nosotras creo que simplemente desde la parte muy genuina de aceptar que nos habíamos equivocado, de querer seguir aprendiendo más, de seguir conversando, abriendo espacios de diálogo, pues nos dimos cuenta que era importante también trabajar de la mano con las comunidades negras, pues al ser un tema, digamos, acá de interculturalidad, y escuchar estos llamados, ¿no? Escucharlos y aceptar de una manera humilde, de una manera, sí, muy tranquila, en un proceso de aprendizaje constante, de que nos habíamos equivocado, que posiblemente el nombre sí lo habíamos pensado desde una manera muy nuestra, sin haber consultado, sin haber de pronto reunido a población también negra que nos podía ayudar. En ese momento no las conocíamos, entonces era simplemente entender que nos habíamos equivocado y que podíamos entonces hacer ese tránsito hacia lo que nuestro flow, pues que ya lo teníamos, debería ser. Eh, durante ese tiempo incluso el proyecto creció, el Negro está de moda tomó mucho más fuerza, que por un lado era importante para nosotras saber que el camino que estábamos llevando sí era genuino y había gente que nos respaldaba, lo que nos decía era, bueno, vamos bien, siempre nos vamos a encontrar con obstáculos, pero por acá es. Pero por el otro lado, el que creciera también hacía que la visibilización del nombre fuera mayor y de pronto el malestar también. Entonces, eso nos tocó trabajar, digamos, de una manera rápida, al dar una solución rápida, decir, no, vamos a cambiar todo, no lo queremos hacer así, hablar con nuestros clientes o con los beneficiarios también para decirles que no es fácil cambiar de un día al otro el nombre de una organización que además se está dando a conocer, o sea, no era sencillo, nos daba un poco también de angustia cambiar el nombre, que de pronto cambiara todo el concepto o lo que creían que éramos nosotras. Pero bueno, creo que fue hablando, charlando, tomando decisiones, ya diciéndolo un día públicamente, cambiando en redes sociales el logo, mínimamente los colores, y entrando en nuestro flow, también nos ayudó a que pudiéramos ampliar las redes de trabajo, entonces ya no solamente trabajamos con población afro, sino estamos ampliando nuestro trabajo hacia comunidades culturales, hacia la diversidad cultural, que es muy amplia también. Entonces creo que ha traído también cosas positivas de podernos ampliar como nuestro flow y bueno, entender que sí es importante en el momento que trabajamos con otras comunidades escuchar, aprender en conjunto, trabajar de manera colectiva y así pues uno evita cometer de pronto errores más grandes. Uh-huh. Me parece muy valiente lo que has compartido, porque como dices, es un error fundacional, pero el tener la humildad de reconocerlo y también pues las ganas de querer cambiarlo para mantenerse fiel a una visión es algo pues que no todo el mundo sería capaz de hacer. Si los buenos emprendedores sociales pues lo consiguen, ¿no? Así que mi más sincera enhorabuena. Y como última pregunta, ya que habéis pues recorrido todo este proceso, ¿qué es el consejo que podrías dar a un emprendedor social recién empezando a hacer este trabajo de campo para que, bueno, pues bien empiece con buen pie o como habéis hecho vosotras, que pueda, digamos, no rectificar, sino sumar, crecer y evolucionar? Bueno, wow, yo creo que algo que pudimos haber hecho bien, hicimos bien, pero creo que también por el camino aprendimos a hacerlo mejor. Creo que es tener una escucha muy activa, ¿sí? Como emprendedoras, como emprendedores, creo que siempre sabemos qué queremos hacer. La convicción está en nosotras, por eso muchas veces dicen que bueno, la emprendedora o el emprendedor es el que puede hablar del emprendimiento mejor que nadie, porque uno sabe de dónde viene, no sabe qué es lo que nos motiva todos los días a pararnos y a trabajar. Sin embargo, a veces eso hace que no escuchemos lo suficiente, ¿sí? A veces nos da miedo que la gente dé sus opiniones frente a nuestro emprendimiento porque es nuestro. Entonces es muy complicado que la gente nos dé sus opiniones. Muchas veces van a ser en contra de lo que nosotros queremos hacer, pero muchas veces y la mayoría de veces tienen mucho que aportarnos. Y yo creo que eso, por un lado, de pronto al principio lo hubiéramos podido escuchar un poco más y hubiéramos, no sé, hecho más corto tal vez este proceso de cambiar del nombre o de pronto haberlo llevado de otra manera. Sin embargo, creo que con el tiempo lo que hicimos fue
tratar de abrir estas redes y de trabajar de manera colaborativa, lo que nos obligaba a escuchar. Y por eso pudimos tomar, después de un tiempo, una decisión acertada y un cambio fácil que no nos hiciera daño también a la empresa. Entonces, creo que uno de los consejos más grandes en este tema es el tener una escucha activa, el estar constantemente aprendiendo lo que las otras personas dicen, porque creo que es más lo que uno puede recibir y aprender que lo que uno puede enseñar. ¿Sí? Ya con el trabajo como hacemos con emprendedores, ya uno puede estar enseñando mucho sobre esas ganas y esa valentía que es también emprender, pero nos queda mucho por aprender a nosotras. Entonces, chévere si hacemos y trabajamos en una escucha activa todo el tiempo, que seguramente nos van a dar todos los consejos, los mejores consejos para que el emprendimiento pueda crecer y cometer menos errores. Fantástico consejo eso, el enamorarse del problema y no de la solución. Andrea, para cerrar, ¿dónde pueden las personas que nos están escuchando encontraros y sobre todo, para qué? Listo, pues mira, nosotras estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, en Twitter, como Nuestro Flow Movimiento, y nuestra página web es www.nuestro-flow.com. ¿Y para qué nos pueden encontrar? Nosotros trabajamos temas de diversidad y equidad. Todo lo que tenga que ver con herramientas pedagógicas, proyectos pedagógicos que trabajen estos dos temas en instituciones educativas, en empresas, en organizaciones. Nosotras somos expertas y podemos ayudar, complementar herramientas o construir proyectos que quieran trabajar estos dos principales temas. Fantástico. Pues muchísimas gracias, Andrea. Todo mi apoyo, toda mi suerte y pues bueno, que nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Ay, seguro que sí, Carlota. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad y bueno, seguro que nos vamos a encontrar nuevamente. Gracias. Fantástico, adiós. Super.